buenas noches con todos, profesores. Vamos a comenzar con la clase de razonamiento verbal. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es toda la parte de las oraciones. Y vamos a ver entonces, hay que partir, ¿no? Por cierto, recordando qué es una oración. Ahora recordé, a ver, ¿cuál es el concepto típico de una oración? Alguien que me diga. Es una palabra conjunto de palabras que tiene sentido completo. Ya, y Autonomía sintáctica. ya, Eso. perfecto, exacto. Esa frase la hemos repetido desde la escuela y a lo largo de, hasta cuando ya nos Desde- volvimos profes, ¿verdad? Ajá, y no Entonces, se me olvida. exacto, ya se nos queda grabado, ¿no? Como el Padre Nuestro, ¿verdad? Entonces, exacto. La oración es un conjunto de palabras que tiene sentido completo y autonomía sintáctica. ¿Qué significa? ¿No es cierto? Que empieza, bueno, que primero una oración siempre nos va a entregar un tipo de información. Es una oración coherente, no son palabras al azar, sino que nos entrega una información pertinente. Y claro, sabemos que comienza en mayúsculas y termina en un punto final. ¿Ya? Ahora, para que una oración esté elaborada de forma correcta, sigue reglas, ¿no es cierto? A esas reglas gramaticales específicamente, las conocemos como las reglas de sintagma nominal y verbal. Es decir, ¿por qué reglas de sintagma nominal? Porque se encuentran todas aquellas que rigen la parte del sujeto. ¿Y por qué se conoce sintagma verbal? Porque son a todas aquellas que rigen la parte del predicado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿Sí? Ya, y tenemos aquí. Nos dice, no, tenemos la oración, nos dice, ya, bueno, esto ya vimos, no es la unidad de comunicación que tiene sentido completo y autonomía sintética, perfecto. Ahora nos dice, ¿qué es sintagma nominal y verbal? Lo que les decía, ¿no? Son todas aquellas reglas que están presentes dentro del sujeto cuando hablamos de la parte nominal y dentro del predicado cuando hablamos de la parte verbal, que hacen que la oración se vuelva coherente. Sí, que tenga sentido, que tenga un tipo de información. Entonces, es específicamente esas reglas que vamos a ver en este momento. Ahora, sabemos que dentro del sujeto del núcleo, pues siempre va a ser el sustantivo, ¿verdad? Y dentro del predicado siempre vamos a encontrar como núcleo el verbo. Ahora nos damos cuenta, miren, que dentro del sujeto, ¿no es cierto? Bueno, esto ya es bien sabido, existen algunos elementos que lo componen. ¿Cuáles son esos elementos? Tenemos el determinante. ¿Cuál es el determinante? Pues el artículo, ¿no es cierto? Ya sea definido o indefinido, pero son los artículos. Luego tenemos un nombre que es conocido como el sustantivo. Sabemos que el pronombre puede reemplazar al sustantivo. Ya, y tenemos que la oración, bueno, estos dos elementos, ¿no es cierto?, siempre van a estar presentes dentro del sujeto y puede o no puede estar adherido a él un adjetivo, un complemento del nombre o una aposición, ¿sí? Entonces aquí tenemos, bueno, diferentes tipos de adjetivos que podemos encontrar que le complementan o le califican, ¿no es cierto?, al sustantivo. Tenemos ciertos complementos que nos ayudan a identificar o nos da o otorga una mayor información del sustantivo. Aquí vemos los complementos del nombre y tenemos también las aposiciones que son simplemente una ayuda que sirven para verificar, por ejemplo, digamos, tenemos el sustantivo que es la palabra el libro. Ya, entonces una posición sería especificar de qué tipo es el libro. Por ejemplo, el libro de física. Entonces, cuando yo digo libro de física, pues ya estoy complementando, explicando y aquí ya tenemos una aposición. O también, por ejemplo, cuando le aclaramos a una persona, decimos, digamos, Pedro, y pongo comas, estudiante de derecho. La palabra estudiante de derecho también sería una posición porque me está explicando ya qué tipo de estudiante es o para reconocerle mejor. Ya estos elementos varían, no pueden estar o no pueden estar, pero lo que siempre va a estar siempre es el sustantivo. Y luego pues ya tenemos el predicado, ahí vemos que siempre va a estar el verbo, ¿no es cierto?, conjugado ya en una oración y sus diferentes complementos que aquí ya nos señalan el lugar, el tiempo o el modo. Ya, eso es como para refrescar qué elementos están compuestos o se encuentran inmersos dentro de una oración. Ahora, vamos a partir con las reglas de la concordancia nominal y verbal. Son tres específicas que, bueno, aquí está dada de manera general, pero ya nos vamos a ir adentrando poco a poco. Por ejemplo, tenemos la concordancia que tiene que haber siempre entre el sujeto y el verbo. Es la primera concordancia que vemos, ¿no es cierto? Entonces, esto es sumamente fácil. ¿Qué nos dice? Que, por ejemplo, si estamos con un sujeto
¿verdad? Que es plural, ya necesitamos un verbo que esté conjugado en plural. ¿Ya? Y lo mismo con los diferentes tipos de pronombres o sujetos que podemos encontrar. Tendrá que estar un verbo acorde a ese sujeto. ¿Sí? Esa es la primera concordancia, que es sumamente fácil, concordancia entre sujeto y verbo. Luego tenemos la concordancia entre sustantivo y artículo. Aquí siempre va a primordial el género, ¿no es cierto? Y también el número. Entonces, si tenemos género, digamos, un artículo en plural y en masculino, pues amerita un sustantivo lo mismo, plural y masculino. Y tenemos la tercera concordancia, que es entre el sustantivo y el adjetivo. Aquí sí vamos a encontrar un poquito de reglas más específicas, ¿sí? Que suelen pasar en varios casos, que nosotros lo estamos aplicando, y hay algunos que inclusive nos pasan desapercibidos, pero en este momento, pues ya le vamos a prestar mayor atención, ¿sí? Hasta aquí, tal vez preguntas. Aún no nos adentramos no a explicar cada regla gramatical, pero hasta No, aquí. siga nomás. De mi Ya. parte, siga nomás. Perfecto. Entonces, si no tenemos preguntas, comencemos ya a ver, ahora sí vamos a adentrarnos a ver las reglas específicas que existen en la parte nominal y en la parte verbal. Vamos primero con la parte de la concordancia nominal. Y aquí vamos a ver qué son estos elementos, ¿no? Que vamos a ver dentro del sujeto, es decir, entre el sustantivo, el artículo, el adjetivo y sus complementos. Esa concordancia que tiene que haber con cada uno de ellos, y vamos a ver algunos casos específicos. Por ejemplo, la primera regla es la más fácil y nos dice lo siguiente. El sustantivo y el adjetivo siempre tienen que concordar, ¿no es cierto?, en número y género. Por ejemplo, aquí nos dice, los automóviles pasaban, tiene que ser claro si estamos con automóviles, ¿no es cierto?, que es un sustantivo masculino y plural, pues amerita un adjetivo en masculino y en plural. Entonces, los automóviles pasaban veloces sobre la carretera. Vemos esa concordancia, ¿no? Esa es la primera regla, que es la más fácil. Vamos a ver ahora la segunda. ¿Qué nos dice la segunda? Que cuando el adjetivo antecede a varios sustantivos, estos nos dice que tiene que concordar con el más próximo. Es decir, generalmente cuando el autor quiere que el adjetivo esté dado para todos los sustantivos que tiene la oración, siempre lo va a colocar a este adjetivo al final, ¿ya? Pero cuando quiere únicamente calificar a uno de sus sustantivos, ¿qué es lo que hace? Pues generalmente, ¿no? Y es de mejor forma, coloca al adjetivo antes del sustantivo, para que se aclare que quiere solo calificar únicamente a ese sustantivo. Por ejemplo, nos dice aquí, su asombrosa inteligencia y erudición. ¿Qué será asombrosa? ¿La erudición y la inteligencia o solo la inteligencia? Inteligencia nada más. Exacto, porque si el autor quisiera ya calificar como asombrosa a los dos sustantivos, pues tendría que entonces colocarle al final y ahí sí en plural. Pero como no es el caso, miren cómo inclusive este adjetivo está en singular, porque solo está calificando a la inteligencia. ¿Sí? Lo mismo acá, la buena metodología quiere decir que únicamente la metodología es buena, y después nos dice, y contenidos son complementarios. Aquí nos dice, tengo viejos libros y revistas en mi colección. Entonces ahí, claro, quiero que solo los libros sean viejos, entonces solo le coloco a la palabra libros, ¿no? Al adjetivo le coloco antes, entonces sería viejos. Si en cambio quiero decir que no, los libros no son viejos, sino las revistas, ¿qué hago? Ya cambia, miren, tengo viejas revistas. ¿Por qué? Porque la palabra revistas está en femenino, entonces su adjetivo cambia también a femenino. Esas pequeñas cositas nos dice la segunda regla, ya que hay que tomar en cuenta. Ahora, vamos a la tercera regla. ¿Qué nos dice esta tercera regla? Nos dice, si se desea calificar a los dos sustantivos, lo que les decía, ¿no? Se debe colocar el adjetivo después de todos los sustantivos que quiero calificar. Y claro, ahí sí va a ir en plural, ¿ya? Y aquí sí hay algo interesante, que ya vamos a ver en la cuarta regla. Pero bueno, hasta aquí, ¿no? Nos dice que si queremos calificar a todos los sustantivos, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Colocamos al final y siempre en plural. Ya aquí, entonces aquí vamos a fijarnos específicamente en la parte del número, la parte plural. Entonces nos dice su talento y virtud, bueno, su virtud y talento asombrosos.
Pues ahí sí califico tanto la virtud como el talento. Acá nos digo, el árbitro llevaba un pantalón y una camisa negros, califico a los dos. Y aquí nos dice, compró zapatillas, camisas y medias deportivas. Califico entonces con la palabra deportivas a todos estos. Digo que las zapatillas, las camisas y las medias, todos estos tres objetos son deportivos. Ya, y entonces lo coloco al final y en plural. Ahora, si se dieron cuenta en algo especial, ¿no? Lo que nos dice la cuarta regla. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, si tengo sustantivos, ya que todos son del mismo género, el adjetivo, ¿con qué género debería ir? Si todos, digamos, son en femenino. ¿Cómo iría el adjetivo? En femenino. En femenino y en plural, ¿no es cierto? Si tengo muchos Ajá. adjetivos que todos son masculino, ¿qué hago? El adjetivo Masculino y plural. exacto. Ahora nos dice, ¿y qué hago cuando en cambio tengo sustantivos mezclados, ¿no es cierto?, en la oración, pero tienen diferente género? ¿Cómo coloco el adjetivo? Y eso nos dice la cuarta regla. Si estamos ante sustantivos de diferente género, ¿qué hacemos? Lo colocamos lo mismo, ¿no? Al final en plural, pero en este caso no importa si digamos, exacto, en masculino. Nos dicen, no importa si es que, digamos, tengo cuatro sustantivos femeninos y solo uno es masculino, pues ya no importa. Hay diferente género, entonces el adjetivo tendrá que ir en mascular y plural. Sí, eso nos dice. Ahora, por ejemplo, tiene el pantalón y la camisa, miren, masculino y femenino, entonces digo limpios. Masculino plural. La indispensable vigilancia y control, miren, la vigilancia femenino, el control masculino, pues digo nocturnos. Lo mismo, masculino plural. Acá digo el pelo y la barba enmarañados. Aquí suele haber confusión, verán. Porque la regla es, ¿no es cierto? Miren, masculino, femenino, entonces claro, voy el adjetivo y lo coloco, lo mismo masculino, plural. Pero suelen hacer ustedes, y de forma inconsciente hacemos, ¿no? Que como el último sustantivo está en femenino, entonces hacemos que ese adjetivo concuerde con ese último sustantivo. Eso hay que tener un poquito de cuidado, ¿sí? Recuerden, siempre si tenemos sustantivos de diferentes géneros, siempre irán en plural y en masculino. Acá lo mismo, miren, dice compró zapatillas, polos, miren aquí tenemos femenino, masculino y medias que es femenino, entonces ya hay diferentes géneros. ¿Qué hago? Adjetivo masculino y plural. Ya eso nos dice la cuarta regla, que nos vemos que es algo sencillo, ¿sí? Vamos a la quinta. Preguntas tal vez. Si hay preguntas, la hacen nomás, ¿no? Sí, profe, buenas noches. Somos alrededor de unas, no sé, número de personas que no podíamos ingresar y la verdad yo no le entiendo nada. Disculpe mi molestia, estoy muy molesta porque no le entiendo nada. No esperaron que todos nos conectemos, no nos preguntaron si estamos todos los que éramos o no. Ingreso y estoy en la cuarta regla que no le entiendo ni nada. Disculpe mi malestar, pero si es tan gentil en volver a repetir la clase, yo le agradecería de 1000 amores. Gracias. Ya, ok. Ya primero, bueno, tal vez la parte de logística falló un poquito, pero recuerden que siempre las clases empiezan a las 9. Sí, entonces yo suelo esperar 9:05 para que avancen a conectarse la mayoría y empiezan las clases. Buenas noches, licenciada. ¿Perdón? Buenas noches, licenciada. Lo que pasa es que usted está diciendo a las 9 y las clases empiezan a las 7. Perdón, lo siento, perdón, te confundí con la mañana. Y además teníamos que estar un poquito pendientes porque mandó el horario hace rato. Ya bueno. Sí, así es, pero los que quisimos ingresar nos salía un mensaje que dice código inválido, código inválido. Estoy viendo a las personas que estábamos ahí queriendo ingresar que igual están conectándose en este momento. Le pido de corazón que me sepa disculpar el malestar, no, sí, pero yo he estado desde el inicio en las clases incluso de personalidad y ahora no entiendo por qué se dio este cambio abrupto en este nuevo proceso. No, usted no tiene la culpa, pero tampoco, y como le digo, quiero que me disculpe mi malestar, pero sí quisiera que vuelva a repetir, por favor. No, sí, no se preocupen, no hay problema, volvemos a repetir. No sabía, la verdad, que había personas que no podían ingresar, sí. Profe, tiene que saber cuántos alumnos están para esta clase para que usted pueda ver, porque se están conectando ahorita, ya estamos 50, imagínese, y luego se siguen conectando y le va a tocar lo mismo, está repite y repite.
No, sí, exacto, pero Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Lo que pasa es que en el grupo del WhatsApp del curso no nos envían el link a tiempo. Entonces nosotros en el grupo estábamos preguntando cómo podemos ingresar. Incluso pensábamos que no teníamos clases. Entonces, sí es verdad lo que dice la compañera. Ahora imagínese usted devolver otra vez a dar desde el inicio, porque la verdad nosotros no entendemos lo que usted nos está explicando, lo que ha Ya. estado explicando. ok, Buenas ya. noches. Ok, Más que está bien. todo, buenas noches. Más que todo, Bueno. yo estaba buscando en el grupo el link en la descripción y ya no está. Licenciada, buenas Sí, noches. pero compañeras, están en el horario los links de Ya, cada ok, clase. ok, No se ok. podía ingresar. Vamos nuevamente, ya. Mil Licenciada, disculpas, en verdad, por los que no pudieron entrar. Lo siento. Lo que pasa es que como ya se acabó personalidad y empezamos con contenidos específicos, se cambió los horarios, ¿sí? Entonces, hay veces, les digo, ¿no? Siempre voy a empezar clases 7 y 5 porque, no sé, pues, no todos a veces se pueden conectar. Entonces, ahí hay un poquito, ¿cuánto tiempo entonces les espero? Entonces, siempre las clases van a empezar 7 y 5. Voy a estar pendiente. La verdad es que yo vi los mensajes, no sabía que la mayoría no se podía conectar. Ya, entonces, mil disculpas. La siguiente no va a pasar, ya voy a hablar con los otros profes también para que no vuelva a pasar esto, que si es que hay algún problema con el código, pues lo arreglemos antes de que empiece y así no hay ningún inconveniente, ¿sí? Mil disculpas en serio y voy a comenzar de nuevo. No se preocupen, nos quedamos un poquito más, pero el caso es que entendamos, ¿ya? Licenciada, Ay. buenas noches. Disculpe por interrumpirle. Pienso que los compañeros que están aquí deben ser un poquito más atentos al momento de leer los chats. Está claritamente que deben ingresar ahí al PDF y ahí están los links. Yo no sé qué problema hay. Está clarito todo ahí. Sus indicaciones y todo. Licenciada, a las 5:30 enviaron la información al grupo con los horarios y los links. Pienso que es una buena hora, sino que simplemente creo que no se revisó el chat. Tal vez puede ser. Bueno, ya, el caso Y es si ya no continúa y volvemos. dejamos atrás eso, porque Exacto, más perdemos sí. tiempo. Exacto, ya no perdamos tiempo, continuemos y otra vez, ya, vamos. Los que no puedan. A ver, sigamos nomás. Nuevamente, ya, vamos. Les estamos viendo la oración. Eso queremos que entendamos. Estamos en una clase de razonamiento verbal y estamos viendo los elementos que compone una oración. ¿Para qué? Para que sabemos que una oración es aquella que tiene sentido completo y autonomía sintáctica. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser una oración coherente, que nos entregue un tipo de información, porque ese es el objetivo de una oración. Darnos un tipo de información, darnos un tipo de comunicado, ya sea cual sea el tema. Entonces, para que una oración sea coherente, tiene que seguir ciertos elementos gramaticales y eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿Qué elementos son lo que nos permite que esta oración se vuelva coherente? Entonces, dentro de la oración tenemos siempre dos partes, que es algo muy conocido por todos nosotros, porque lo hemos visto desde la escuela, sujeto y predicado. ¿Qué elementos encontramos dentro del sujeto? Pues siempre sustantivo, el artículo y sus adjetivos. ¿Qué encontramos siempre en el predicado? Pues el verbo y sus complementos. ¿Ya? Ahora, para que estos elementos puedan formar esta oración coherente, tiene que seguir ciertas reglas. Estas reglas se conocen como reglas de concordancia nominal y verbal. Nominal porque hablamos de las concordancias en la parte del sujeto y verbal porque hablamos de la concordancia en la parte del predicado. ¿Ya? Y decíamos que las partes más importantes que vamos a ver es esa relación entre sujeto-verbo, relación entre sustantivo y artículo y la relación entre sustantivo y adjetivo. Porque suelen haber ciertas cosas particulares y casos particulares que vamos a encontrar en las oraciones y que tenemos que saber de las reglas para poder contestar de forma correcta. ¿Ya? Entonces vamos a ver las reglas que rigen la parte nominal, la parte del sujeto. ¿Qué elementos encontramos siempre en el sujeto? Artículo, sustantivo y sus adjetivos. ¿Ya? Y vamos a ver entonces esas reglas que tienen que haber. La primera es sumamente fácil, ¿sí? Es la regla que hay entre el sustantivo y el adjetivo. Y siempre esta regla siempre rige entre número y género, es decir, si tengo, ¿no es cierto?, un sustantivo que está en masculino y en plural, ¿cómo tiene que ir su adjetivo? En masculino y en plural. Si está el sustantivo en singular y femenino, adjetivo singular y femenino. Eso nos dice que eso es algo que nosotros lo aplicamos diariamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, los automóviles pasaban veloces. Miren, los automóviles plural masculino, ¿no es cierto?
Su adjetivo entonces irá en perdón, en masculino y plural. ¿Ya? Esa es la primera regla. Hasta aquí. Preguntas. Ya estamos entendiendo de lo que estamos hablando, sí. Comprendido. Sí, muy amable, Liz. Ya, vamos entonces a la segunda. La segunda parte nos dice las reglas que hay entre el adjetivo y sus sustantivos. Pero aquí nos dice algo, ¿ya? Nos dice, a ver, si la persona, ¿no es cierto?, quiere que en la oración que todos sus sustantivos estén calificados con el mismo adjetivo, pues se coloca siempre el adjetivo al final. Pero si el autor quiere que solo uno de sus sustantivos tenga esa calificación con el adjetivo, ya que solo uno de ellos se califique con el adjetivo que le quiere dar, ¿qué es lo que se hace y cómo lo encontramos? Pues vamos a encontrar que el adjetivo va a estar antes del sustantivo, ¿ya? Y por lo tanto, la regla tiene que regir hacia ese sustantivo. Es decir, si digamos, yo quiero calificar con la palabra asombroso o con el adjetivo asombroso a la inteligencia y a la erudición, ¿qué es lo que se hace? Se coloca el adjetivo al final y en plural, ¿no es cierto? Entonces diría ahí, su inteligencia y erudición asombrosos, al final. Pero si el autor quiere que solo la inteligencia sea calificada con el adjetivo asombroso, pues entonces se coloca antes y tiene que concordar con este sustantivo. Entonces será su asombrosa inteligencia. ¿Por qué en singular y femenino? Porque vemos que aquí la palabra inteligencia está en singular y femenino. Por ejemplo, aquí tengo la palabra metodología. También está en sustantivo, está en femenino y en singular. Entonces, ¿qué hago? Califico el adjetivo con femenino y singular. Entonces diré, la buena metodología y contenido son complementarios. Entonces, quiero calificar con la palabra bueno solo a la metodología, lo coloco antes y por lo tanto tiene que estar acorde a este sustantivo. Acá, por ejemplo, dice, tengo viejos libros. Como quiero calificar solo al sustantivo libros con la palabra viejos, ¿qué hago? Entonces digo, ¿no es cierto? Libros viejos, como libros está en plural y masculino, pues viejos plural masculino. Si en cambio quiero que se califique a la palabra revistas con el adjetivo viejo, ¿qué hago? Como revistas está en plural y en femenino, pues cambia, ¿no es cierto? Y ahí ya no será tengo viejos revistas, no tendrá tengo viejas revistas y libros en mi colección. ¿Sí? Y ahí ya se cumple la regla. ¿Ya? ¿Preguntas? Es cuando solo queremos calificar a un sustantivo, ¿cierto? Si es que quiero calificar a muchos sustantivos, como ya les dije anteriormente, ¿qué es lo que hago? Coloco pues el adjetivo al final, ¿ya? Y pues ahí irá en plural. Pero aquí hay una parte específica que les decía que suele pasar. Claro, vamos a saber, bueno, la regla aquí, la tercera nos dice que siempre, pues si quiero calificar a todos los sustantivos con el mismo adjetivo, pues el adjetivo tiene que ir en plural. Y al final. Pero les decía, ¿qué pasa si es que los sustantivos son de diferente género? ¿Qué hacemos ahí en estos casos? Pues ahí la regla nos dice, si tenemos en la oración, por ejemplo, muchos sustantivos, unos 5, y de ellos hay una mezcla entre femenino y masculino, entre todos estos sustantivos, ¿qué hacemos? Colocamos el adjetivo al final en plural y con género masculino. Eso nos dice. Y les decía, no importa que todos estén, digamos que tenga 4 sustantivos y la mayoría de ellos estén femenino y el último está masculino, pues no importa. Ya hay ahí una diferencia de géneros y por lo tanto aplica la regla, tendrá que el adjetivo ir en masculino y en plural. Como vemos aquí en los ejemplos. Tiene el pantalón masculino y la camisa femenino, entonces limpios. El adjetivo va, ¿no es cierto?, en masculino y en plural. Acá, la indispensable vigilancia y control nocturnos. Miren, la vigilancia femenino, el control masculino, hay diversidad de género, entonces, adjetivo en masculino y en plural. Lo mismo acá.
el pelo y la barba enmarañados. Y acá nos dice compró zapatillas, polos y medias deportivos. Lo mismo, las zapatillas femenino, polos masculino, medias femenino, por lo tanto adjetivo masculino y plural. Eso nos dice la cuarta regla. Sí, y hasta aquí estábamos. ¿Preguntas? Hasta aquí, ¿se entiende las 4 reglas de la parte nominal? Siga mi profe, siga nomás. Sí, profe. Ok, ya, vamos. Ok, ya, gracias. Van a hacer que se me salga el corazón, ¿no? Si no entendieron hasta ahí. Ok, vamos a la siguiente. La regla, ahora sí, la regla número 5 nos dice, si el adjetivo califica a sustantivos unidos por la conjunción o, ¿ya? ¿Qué pasa? Se distinguen 2 casos, ¿sí? El primer caso nos dice lo siguiente. Cuando la conjunción o, ¿no? Es decir, cuando está la o dentro de la oración. Cuando la conjunción alude, menciona a una identidad, el adjetivo siempre se presenta en singular. ¿Qué quiere decir esto que alude a una identidad? Cuando estamos hablando del mismo objeto, de la misma persona o queremos hablar de una unidad misma. ¿Sí? Cuando queremos hablar de la misma cosa, del mismo objeto, de la misma acción, de la misma persona, ahí nos dice, como estás simplemente diciendo lo mismo, pero utilizando otra palabrita, el adjetivo va en singular. Por ejemplo, incautaron el aerosol o spray tóxico. Claro, aerosol, spray es lo mismo, entonces, adjetivo singular. Miren acá. El aerógrafo o pistola usado debe ser adecuado al compresor. Aerógrafo o pistola, estamos hablando del mismo objeto, por lo tanto, va en singular. ¿Sí? Eso nos dice la primera regla. Bueno, la primera parte de esta regla. La segunda nos dice lo siguiente. Cuando la conjunción excluye, en cambio, es decir, ya no estamos hablando de la misma cosa, del mismo objeto, sino que quiere que se excluya o que se elija, o cuando se está hablando de 2 personas diferentes, 2 objetos que son sumamente distintos. ¿Qué hacemos ahí? Ahí sí, pues entonces, como hablamos de objetos distintos, el adjetivo va en plural. ¿Ya? Por ejemplo, creo que el alumno tiene el pie o la mano lesionados. Contratarán un arquitecto o una ingeniera expertos. Miren cómo se aplica inclusive la cuarta regla. Estamos entre masculino, femenino, entonces adjetivo plural, ¿no es cierto? Y masculino. Y vemos aquí está con la conjunción o, por lo tanto va en plural porque vemos que un arquitecto y una ingeniera son 2 personas diferentes, entonces se está excluyendo. Estas personas quieren o arquitecto o ingeniero, son 2 personas diferentes, no estamos hablando de la misma cosa, no va entonces en singular, sino que va en plural. Eso nos dice, ¿ya? Otra cosita también que se puede, por ejemplo, aquí darnos cuenta de cuándo utilizar el singular o el plural, si pudieron darse cuenta en las oraciones, miren qué es lo que sucede. En la primera parte, el artículo solo está en el primer sustantivo, en el segundo ya no. Nos dice el aerosol, o ya no nos dice el aerosol o el spray, sino solo dice el aerosol o spray. Y aquí ya no hay artículo. Es porque también nos está dando una pista y nos dice, está hablando de la misma identidad o del mismo objeto. Va en singular. Miren qué pasa acá. Como estamos hablando de ya 2 cosas distintas, ahí sí, a cada sustantivo pues le corresponde su respectivo artículo. Porque está hablando ya de 2 cosas distintas, entonces ahí sí, plural. ¿Sí? ¿Entendida la quinta regla? Sí, también puede ser sinónimo Sí. singular y antónimo plural. Sí, también, ¿no? Puede ser. Bueno, no tanto antónimo, pero son 2 cosas diferentes, entonces, sí. Vamos ahora a la sexta regla. ¿Qué nos dice la sexta regla? Aquí mucha atención. Nos dice,
¿Qué pasa con la concordancia de los sustantivos epicenos? ¿Qué son los sustantivos epicenos? Son aquellas palabras, así nos damos cuenta, hay ciertos objetos, seres, que en el idioma español no tienen específicamente un género definido. Hay palabras que no tienen género, que se le puede dar tanto al hombre como a la mujer, o al género masculino o femenino. ¿Ya? Entonces, esas pequeñas palabras se denominan sustantivos epicenos. Sí, porque no tienen género. Se puede utilizar para ambos. Ese es unisex. Ya, entonces, ¿qué pasa aquí? Nos dice que, sobre todo, ¿no? Cuando estamos hablando de animales, nos dice que el adjetivo tiene que concordar con su artículo. ¿Por qué? Porque el artículo va a estar en concordancia con su sustantivo. Y nos dice, y no en función de su sexo, que ya es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay animalitos, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que no tienen, por ejemplo, de la palabra gallina, el masculino, ¿cuál es? De la gallina, el masculino, ¿cuál es? Gallo. El gallo, ¿no es cierto? Entonces, del gato, la gata, del perro, la perra. Entonces, hay animales que tienen su masculino y tienen su femenino, pero hay otros que no. Por ejemplo, el cóndor. Ahora, ¿cómo se llama el cóndor mujer? El cóndor hembra. No existe cóndora, pues. No existe cocodrila. No existe culebro. ¿Ya? Entonces, para esos seres que no tienen ese género específico, hacemos lo siguiente. Por ejemplo, el cóndor hembra ya no será, a pesar de que sabemos que estamos hablando de un cóndor que tiene su sexo, ser hembra, no vamos a conjugar a su adjetivo en femenino, sino que vamos a concordarlo con su sustantivo y su artículo. ¿Sí? Entonces no puede ser el cóndor hembra está herida, no, tiene que ser el cóndor hembra está herido, porque eso nos dice la regla gramatical. La concordancia de los sustantivos epicenos debe establecerse siempre en función del género gramatical del sustantivo referido por su artículo y no en función de su sexo. Lo mismo acá. Nos dice, el cocodrilo hembra sigue sumergido. No importa que sea hembra, como el cocodrilo, ¿no es cierto?, está en masculino, voy a concordar su adjetivo en masculino. Acá lo mismo con la palabra culebra. Pues como les decía, no hay culebro, solo hay la especie culebra, entonces será la culebra macho, ¿no es cierto? No importa que sea macho, o tendré que concordar su adjetivo con este sustantivo y este artículo que está en femenino. Entonces no puede ser la culebra macho permanece quieto, sino que tiene que ser la culebra macho permanece quieta. ¿Sí? Eso nos dice la sexta regla. ¿Ya? Vamos a la séptima. La séptima nos dice lo siguiente: los adjetivos adyacentes, pegados, juntos a los sustantivos que tienen esta palabra, tipo, carácter y rasgo, nos dice deben concordar con estos sustantivos, con estas palabras, tipo, carácter y rasgo, y no con sus sustantivos antecedentes. Es decir, aquí, por ejemplo, el sustantivo principal, ¿cuál es? Donde dice la obra es de tipo científico. ¿Cuál es? El sustantivo. Ya, la obra. Ese es su sustantivo, ¿no es cierto? Ese es el sustantivo principal. Pero ¿qué pasa? Acá hay otro sustantivo. Está la palabra tipo, que es un sustantivo. Entonces, ¿qué nos dice esta regla? Si está la palabra tipo, carácter o rasgo, el adjetivo tiene que concordar con esta palabrita. Y como la palabra tipo está en masculino, entonces tengo que el adjetivo colocarlo en masculino. Y ya no será la obra de tipo científica, sino la obra es de tipo científico. Esa historia es de carácter filosófico, no filosófica. Aquella anécdota es de rasgo andino. ¿Sí? Ya no le concordamos con el primer sustantivo, sino que le vamos a concordar con el que está junto, pegado.
Es decir, con la palabra tipo, con la palabra carácter y con la palabra rasgo. Como la palabra tipo, carácter y rasgo están en masculino, adjetivo masculino. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, listen. Está claro. Vamos a la 8. La 8 nos dice lo siguiente. Solo el último término de los adjetivos unidos por guión concuerda con el sustantivo. En tanto, el primero se mantiene invariable. Es decir, cuando tenemos dos adjetivos que están unidos por un guión, ¿qué es lo que se hace? Pues nos dice, el primero se mantiene invariable. Por ejemplo, necesitan empleado y quiero decir que sea técnico y administrativo. Entonces, como tengo dos, lo voy a unir con un guión. Solo el último, el segundo, va a estar en concordancia con ese sustantivo. El primero no, el primero se mantiene invariable, no cambia. Entonces, por ejemplo, aquí dice empleado, está en singular masculino, entonces será necesitan empleado técnico administrativo. Acá, necesitan empleados, ya en plural, miren, el primero se mantiene invariable, técnico, y aquí ya será administrativos. En plural, porque vemos que la palabra empleados está en plural. Y acá, si fuera en el género femenino, necesitan empleadas, técnico administrativas. Miren cómo el único que concuerda en el caso de los adjetivos que están unidos por guión es el último adjetivo. El primero siempre se va a mantener intacto. ¿Sí? Vamos ahora con el número 9. Ya la regla número 9 nos dice lo siguiente. Los sustantivos deben concordar con los pronombres átonos. ¿Cuáles son los pronombres átonos? La palabra la, le y lo. ¿Ya? Si es que no está concordado con estos pronombres, nos dice, se va a producir casos de laísmos, leísmos o loísmos. Es decir, si tenemos aquí, por ejemplo, la palabra el libro y quiero colocarle un pronombre, como sabemos que la palabra el libro es masculino, entonces colocamos el pronombre átono lo. Si fuera femenino, sería el pronombre átono la. Y si no supiéramos el género o hay una variación de géneros, por ejemplo, en la palabra equipo puede ser mujer o hombre o una mezcla, se utiliza el pronombre le. ¿Ya? Eso nos dice. Por ejemplo, entonces no puede ser el libro la robaron. No, el libro lo robaron. Aquí, por ejemplo, la entrega del premio la efectuó el presidente. Le ganamos a ese numeroso equipo. ¿Cuál es el sustantivo aquí de esta oración? La palabra equipo. Entonces no puede ser les ganamos. Por ejemplo, ahí es un error que solemos cometer, ¿no? Decimos les ganamos ese numeroso equipo, pero no. Tiene que ser le ganamos a ese numeroso equipo porque la palabra equipo es un sustantivo colectivo que en este caso vemos que está en singular. Entonces, pronombre átono en singular. Como equipo no tiene género, como les decía, puede ser utilizado tanto para hombres como para mujeres, entonces ya no será la ni lo, será le. Lo mismo acá. Amigos, no sabemos si son masculinos o femeninos, entonces variación, ponemos les pedí solo una moneda a tus amigos. Como vemos que amigos está en plural, pues será entonces pronombre átono en plural. ¿Sí? Eso nos dice aquí. ¿Preguntas? Ok. Vamos entonces al número 10. Es un poquito tedioso no ver las reglas, pero ya las acabamos. La número 10 nos dice lo siguiente, ya es fácil. Nos dice los sustantivos femeninos con A tónica inicial, es decir, aquellas que vemos que tienen la mayor fuerza de voz en la primera sílaba, debe presentar, nos dice el artículo el. ¿Para qué? Para evitar la cacofonía. ¿Qué es la cacofonía? Lo que no se debe decir, por ejemplo, tenemos aquí la palabra aula, agua, acta y hacha. Entonces no podemos decir, y no se puede escribir la aula, la agua, la acta, la hacha. No, porque cuando hacemos eso se está produciendo casos de cacofonía. Eso es lo que se conoce como cacofonía, ¿no? Decir o escribir o hablar de esta forma. La aula, la acta, la agua, la hacha. ¿Qué nos dice aquí? ¿Qué tenemos que cuando vemos esto, cuando tenemos aquí la A tónica inicial, como nos damos cuenta en cada una de estas palabritas, tenemos que cambiarle al artículo, que claro, como sabemos que agua es femenino, pues debería ir la, pero en estos casos no, nos dice que hay que cambiarle para evitar la cacofonía y por el artículo el.
Entonces, por eso nosotros decimos, ¿no es cierto? El aula, el agua, el acta, el hacha. ¿Sí? Y aquí nos dice entonces, ¿qué es lo que pasa con el adjetivo en estos casos? Nos dice que el adjetivo tiene que ir concordando con este sustantivo, más no con su artículo, porque el artículo solo ha sido cambiado para evitar el caso de cacofonía, más no por otra razón. Entonces, su adjetivo tiene que estar en concordancia con este sustantivo. ¿Sí? Entonces, no podemos decir, dejamos el aula pintado. No, se dice, dejamos el aula pintada. No podemos decir, lucharé con todo el alma. Se dice, lucharé con toda el alma. Vemos como no está en concordancia con el artículo, sino con su respectivo sustantivo. Y esas son todas las reglas que rigen la parte del sujeto. Vamos hasta ahí, preguntas. Todo entendido, todas las reglas se comprendieron. No hay reglas chuecas por ahí. Todas. Sí está todo claro. Poco a poco vamos a ir aprendiendo. Ya, tienen que ir a repasar, ¿sí? Por favor, cuando ya acabemos la clase, tienen que ir a repasarse estas reglas. Vamos ahora con la parte de la concordancia verbal, ¿sí? En la parte verbal es un poquito más fácil. Generalmente es el verbo, ¿no? Aquí vamos a fijar toda nuestra atención en el verbo. Ahora sí, vamos a ver la atención entre qué es lo que pasa con el verbo y el sustantivo, generalmente, ¿no? Es decir, verbo y sujeto. Esa concordancia que tiene que haber en esta parte entre el verbo y sujeto. ¿Ya? La primera regla, la más fácil, nos dice lo siguiente. El verbo se escribe en plural si la oración se refiere a varios tipos de sujetos. Claro, si tenemos muchos sujetos, obviamente, ¿qué es lo que pasa con su verbo? Pues tiene que ir en plural porque estamos hablando de muchos sujetos. Sí, de muchos sustantivos. Por ejemplo, mis gatos, mis perros y mis tortugas me hacen feliz, porque son todos estos sustantivos. No puede ser me hace feliz, será me hacen feliz. Lo mismo acá, miren, nos dice, me acuerdo del día en que cocinamos. ¿Por qué va en plural? Porque está hablando de 3 personas. María, tú y yo. Entonces, el verbo tendrá que ir en plural. ¿Sí? Aquí hay que tener un poquito de cuidado porque cuando, por ejemplo, la oración no sigue la parte tradicional de una oración, que es primero ir el sujeto y luego el predicado, sino que primero está entre los complementos del predicado y al final le pone el sujeto, ahí hay que tener un poco de cuidado porque nos confundimos y tratamos de concordar el verbo con el complemento y no el verbo con el sustantivo. ¿Sí? Por ejemplo, miren, nos dice aquí, el oxígeno, el hidrógeno y el carbono los proporciona el ambiente. ¿Cuál es el sustantivo aquí? ¿Cuál es el sujeto de esta oración? El ambiente. Exacto, el sujeto es el ambiente, no el oxígeno, el hidrógeno y el carbono. Esto es el complemento. Sí, entonces, como aquí, en esta oración, el sujeto está al final y el sujeto es en este caso el ambiente, entonces el verbo tiene que ir en singular porque el ambiente es una palabra que está en singular. Entonces por eso no tiene que ser los proporcionan, no, se los proporciona el ambiente. Miren cómo el verbo está en singular. ¿Sí? Eso nos dice. Y es como que le cambiamos la oración al otro lado y nos quedaría así. El ambiente proporciona oxígeno, hidrógeno y carbono. Miren que es lo mismo, solo que he cambiado el orden de los elementos. Pero el sujeto aquí sigue siendo el ambiente. Esa es la primera regla, que es súper fácil. Vamos con la segunda regla. La segunda regla nos dice lo siguiente. Cuando un sujeto de varios elementos se resume o sintetiza con las palabras nadie, ninguno o todo, el verbo se empleará en singular. ¿Por qué? Porque la palabra nadie, ninguno o todo está como que resumiendo todos esos sujetos que ya se dijeron. Por ejemplo, las súplicas, los ruegos, el llanto, todo. ¿Qué quiere decir con la palabra todo? Súplicas, ruegos y llantos. Todo esto, todo fue inútil. ¿Por qué? Porque la palabra todo está sintetizando, resumiendo a todos estos sustantivos. Por lo tanto, como la palabra todo resume y la palabra todo está en singular,
Verbo, por lo tanto, tendrá que ir en singular. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Miren, nos dice, entre practicantes, médicos, enfermeras, ninguno, es decir, ni los practicantes, ni los médicos, ni las enfermeras, ninguno resolvió el caso. No puede ser resolvieron el caso, no. Ninguno, como la palabra ninguno, ¿qué está haciendo? Resumiendo a todos estos sujetos. Voy a concordar entonces con la palabra ninguno está en singular, verbo en singular. Eso nos dice la segunda regla. ¿Preguntas? Ok, Iván. Sí, dale. Puedo hacer una Claro. pregunta. En la lámina anterior, ¿Ya? ahí donde dice mis gatos, mis perros, mis tortugas, y abajo donde dice el oxígeno, el hidrógeno y el carbono. ¿Ahí hay cacofonía o no? ¿O cómo se podría decir? Porque según lo que yo le entendí, es por la repetición de la palabra, en este caso, mis, y abajo, él, o estoy equivocado. Claro, también puede haber cacofonía en ese sentido, ¿no? La cacofonía de acá, de la regla gramatical de acá, nos decías específicamente cuando tenemos la A tónica. Entonces ahí no podemos decir la acta, la agua, así, ¿no es cierto? Porque tiene que cambiarse el artículo la por la palabra él. Pero claro, o sea, aquí depende. Hay autores que prefieren solo mencionar al artículo al inicio, entonces solo dicen mis gatos, perros y tortugas. Pero hay otros que, bueno, le aumentan, ¿no es cierto? Y dicen mis gatos, mis perros y mis tortugas. Como que le ponen todo. Pero no es que esté mal, o sea, es válido. Sí, lo que es preferible sí es evitar, claro. Pero no es que si es que le ponen estaría mal. Lo que sí está mal es decir como acá, ¿no? Decir la agua. Ahí sí estamos en algo sumamente grave que no podemos decir. Tiene que cambiarse por el artículo él. Eso. Sí se entendió. Ok, gracias. Okay. Vamos con la tercera regla, ¿ya? La tercera regla nos dice los... ¿Sí? Disculpe una pregunta. Estos videos se suben al link que nos enviaron, ¿verdad? Sí, no se preocupen. Sí, pueden volverle a ver. Los que por ahí me mandaban mensajes que dicen que por alguna u otra razón recién se conectaron, no se preocupen, después ya le ven la clasecita, ¿ya? Muy y con amable. los ejercicios también ya les vamos aclarando. Vamos con la tercera regla. Ya nos dice, si hay más de un sustantivo en la oración, el verbo deberá conjugarse en singular en caso de que estos sustantivos muestren un sentido unitario. Cuando hablamos de una misma acción, una misma persona, un mismo objeto, cuando hablamos de algo de uno mismo solo, ¿no es cierto? Ahí decimos que tiene sentido unitario. Entonces, si estamos ante un sentido unitario, claro, ahí el verbo tiene que ir en singular. ¿Cómo también podemos distinguir que hay un sentido unitario en la oración? Por lo siguiente, siempre ahí, el primer sustantivo va a tener su respectivo artículo, pero el segundo ya no. Por ejemplo, la entrada y salida de aviones ha sido suspendida. Claro, estoy hablando de un sentido unitario porque digo, tanto la entrada como la salida, los dos, ¿no es cierto? Ha sido suspendida. No puedo entonces decir, la entrada y salida de aviones han sido suspendidas. No, se tiene que decir ha sido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sentido unitario. Es decir, por ejemplo, en este aeropuerto, tanto la entrada como la salida está en el mismo lugar, están conectados. Entonces es lo mismo, está en sentido unitario. ¿Cómo quiero que el lector entienda que es un sentido unitario? Pues no le voy a colocar un artículo en el segundo sustantivo y ya se entiende que estoy hablando de una misma cosa. Por lo tanto, su verbo va en singular. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con la regla número 4? Si es que en cambio ya no estamos hablando de un sentido unitario, ahí, claro, ya vamos a colocarlo al verbo en plural. Sí, si tengo dos sustantivos o más y ya no me esté hablando, ya no esté en sentido unitario, pondré entonces ahí sí el verbo en plural. ¿Cómo sé que me está hablando de dos cosas distintas? Porque ahí sí, pues colocaré, o el autor colocará un artículo a cada uno de sus sustantivos para que como que se entienda que está hablando de cosas diferentes. Por ejemplo,
La recepción y la entrega de los documentos son por la tarde. La inauguración y la clausura serán anunciadas por el docente de ceremonia. Entonces, como la inauguración y la clausura son dos cosas distintas, pues, verbo en plural. ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí? Copiado. Listo, vamos con el número 5 entonces. La 3 y la 4 son fáciles, ¿no? Si estamos hablando de alguna sola cosa, pues el segundo sustantivo no tendrá artículo y por lo tanto el verbo va en singular. Y si vemos que en la oración todos tienen su respectivo artículo, pues sabemos que está hablando de cosas diferentes o inclusive también las palabras nos pueden denotar que está hablando de cosas distintas. Verbo entonces en plural. La regla número 5 nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa con los verbos que están en infinitivo y que por lo tanto están actuando como sujetos en la oración? ¿Qué pasa ahí? Nos dice lo siguiente. Los verbos infinitivos que no estén acompañados por un artículo deberán usar el verbo en singular. Lo mismo que ya hablamos acá. Sí, exactamente lo mismo. Si están acompañados por su artículo, pues irá en plural. Si no están acompañados por el artículo, entonces va en singular. Esto es algo fácil, ¿no? Sin artículo, singular. Con artículo, plural. Por ejemplo, bailar, cantar y actuar es bueno para la creatividad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sentido unitario. Queremos decir que estas tres cosas juntas, unidas, tiene que ver con la creatividad. Pero si quiero, no sé, diferenciarlas y hacer que éstas adquieran un sentido diferente, entonces, ¿qué hace el autor? Coloca el artículo. Entonces dirá, el bailar, el cantar y el actuar ya no será es, sino será son buenos para la creatividad. Hay que simplemente entender en claro esto. Si no tiene artículo, singular. Si tiene artículo, plural. ¿Y ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Entendido? Copiado. Ya vamos con la regla número 6. Ya se nos está yendo la hora. La regla número 6 nos dice lo siguiente. Si el sujeto posee elementos en singular relacionados con las siguientes palabras, junto con, además de, y así como, el verbo preferentemente se colocará en plural si es incluyente y si está actuando como comparativo va en singular. Si vemos que parecía, ¿no es cierto?, al inicio que hay reglas así fáciles, pero vemos que hay casos. Miren, ¿qué pasa? Si es incluyente, es decir, si nos damos cuenta que en la oración, cuando está unidos con estos conectores, ya, y vemos que, por ejemplo, en este caso, veamos con las oraciones para que se entienda mejor. Nos dice, ese vigilante junto con sus compañeros, ¿sí o no que aquí es incluyente? ¿Por qué? Porque está diciendo que la acción lo está realizando tanto el vigilante como sus compañeros. Todos estos cuidaron el lugar. El padre, así como su hijo, ayudaron en la mudanza. ¿Por qué el verbo va en plural? Porque sabemos que tanto el papá como el hijo está haciendo la acción. Pero si en cambio solo está haciendo la función de comparar, ahí sí va en singular porque solo está la oración haciendo un pequeño paréntesis para hacer esa acción de comparar nada más. Por ejemplo, mi padre. Entonces quiero hacer un paréntesis. Y digo, así como lo hizo mi abuelo en su momento, estudió literatura. Miren cómo aquí ya no es que está incluyendo tanto al padre como el abuelo, sino simplemente está haciendo un paréntesis para compararlo. Está comparando aquí el papá con el abuelo, pero ¿quién en el momento, en el presente, está estudiando literatura? Pues solo el papá. Entonces, por ello, verbo en singular. Mi padre, así como lo hizo mi abuelo en su momento, estudió literatura. Sí, si está solo comparando, singular. Si en cambio está incluyendo, porque la acción la están realizando todo ese conjunto de personas, entonces ahí sí, plural. Eso nos dice la séptima regla. Vamos con la número 7. Nos dice, nuevamente, vamos aquí ¿qué es lo que pasa cuando tenemos la conjunción o?
¿Qué es lo que sucede? Ya vimos qué es lo que sucedía en la parte nominal. Vamos a ver qué es lo que sucede en la parte verbal. ¿Sí? Nos dice, si se presenta como excluyente, ¿qué es lo que pasa? Lo obliga a seleccionar. Por lo que ahí sí el verbo va en singular. ¿Por qué? Porque está haciendo esa acción de ser excluyente. Por ejemplo, libertad o justicia. Está excluyendo libertad o justicia, que son cosas diferentes. Entonces digo, es necesario conocer la diferencia. Diferencia entre libertad y justicia. Por lo tanto, verbo en singular. Veamos qué pasa acá. Miren, nos dice, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Lucía o Andrea? Rompió la ventana. ¿Cuál de las dos? ¿Lucía o Andrea? ¿Quién rompió la ventana? Va entonces, como está excluyendo, o lo hizo Lucía o lo hizo Andrea, entonces, verbo en singular. Pero, si en cambio la conjunción está haciendo la misma función que ya vimos en la parte nominal, de que únicamente está utilizando sinónimos y por lo tanto está aludiendo a la misma identidad, ¿qué hacemos? Verbo en singular. Por ejemplo, la palta o aguacate, ¿sí o no que palta y aguacate es la misma fruta? Como estamos hablando de lo mismo, entonces, verbo en singular. La palta o aguacate posee grasa natural. Ya no será poseen, porque no son dos elementos diferentes. Es un solo elemento, solo que está utilizando sinónimos. Por lo tanto, verbo en singular. ¿Ya? Y la última también nos dice lo siguiente. Si los sustantivos están modificados por un adjetivo plural, miren, el verbo tiene que conjugarse también en plural. Aunque bueno, esto es fácil también de entender porque vemos que estamos hablando de dos sujetos, entonces obviamente el verbo tiene que ir en plural. Por ejemplo, la ropa o el maquillaje oscuros me encantan. Claro, me encantan porque estamos hablando de dos cosas diferentes. Ropa y maquillaje son dos cosas distintas, entonces, verbo en plural. ¿Sí? Esto no varía mucho, es casi lo mismo. Vamos ahora sí con esta, ya es la última regla, ya nos calmamos un poquito, que sí es un poquito tedioso ver todas las reglas, ¿no? Pero es importante para poder resolver los ejercicios. El último es fácil, y aquí nos habla de los sustantivos colectivos. ¿Qué pasa con estos sustantivos colectivos? Primero, ¿qué son los sustantivos colectivos? ¿Alguien que me diga? Los que con una palabra eligen a un grupo. Exacto, son aquellos que están en singular y con una sola, bueno, con la palabra en singular denotan un conjunto, ¿no es cierto? La palabra gente, conjunto de personas, familia, conjunto de personas que tienen parentesco, rebaño, conjunto de ovejas, manada, conjunto de animales, grupo, conjunto de objetos, personas, etc. Entonces, esos son los sustantivos colectivos. Ahora nos dice, ¿qué pasa con estos sustantivos colectivos? ¿Qué pasa con el verbo? El verbo tiene que ir siempre en singular cuando estamos ante sustantivos colectivos. No importa que sepamos que gente tiene un conjunto de muchas personas, entonces no puedo decir gente salieron, no. La gente salió, decimos, no la gente salieron. Si decimos la gente salieron, pues estamos hablando de forma incorrecta. Ya, eso nos dice la octava regla. Por ejemplo, no podemos decir, a su llamado todo el vecindario salieron corriendo. No, será a su llamado todo el vecindario salió corriendo. Verbo singular porque vemos que este sustantivo, sabemos que vecindario es sustantivo colectivo porque vecindario es un conjunto de vecinos, ¿no es cierto? Pero como vecindario está en singular, la palabra está en singular, por eso su artículo es él, entonces verbo en singular. Y lo mismo vamos con esta siguiente partecita de la regla. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos sustantivos colectivos que tienen un complemento? Recuerden que al inicio de la clase vimos, ¿no es cierto?, un pequeño cuadrito que decía que el sujeto está compuesto, ¿no es cierto?, por un determinante que está dado por el artículo, por un sustantivo y teníamos, ¿no es cierto?, adjetivos, teníamos también que puede haber aposiciones o teníamos también complementos del nombre. Estos complementos del nombre vamos a encontrar dentro de los sustantivos colectivos. ¿Qué les decía yo que hacía tanto el complemento del nombre como la aposición? ¿Qué le hacen al sustantivo? ¿O qué función tiene?
Por ejemplo, digo una jauría de hienas. El complemento del nombre está en la palabra de hienas. ¿Qué hace la palabra de hienas? A esta parte de la oración. La jauría. Ya, sí. Vemos ya que la palabra de hienas me está explicando de qué tipo es la jauría, ¿no es cierto? Porque hay jaurías de todo tipo, lobos, perros, etcétera. Pero ¿qué hace la palabra de hienas? Es un complemento del nombre que está ayudando únicamente a explicar o a entregar información adicional sobre ese sustantivo. Pero, en fin, cuando decimos una jauría de hienas acechaba a sus presas, ¿cuál es el sustantivo de esta oración? El sujeto, perdón. Acechaba. No, el sujeto. No. El sujeto. Sí, ¿cuál Una es el jauría. sujeto? Exacto. Una jauría. El sujeto de esta oración es una jauría. ¿Por qué? Porque el sujeto está dado por su sustantivo. El sustantivo es una jauría. La palabra de llena solo es su complemento. Eso es lo que nos dice la siguiente parte de esta regla. ¿Sí? Nos dice lo siguiente. Perdón, ¿me escuchan bien o hay problemas de audio? No, sí está bien. Continúa. Está bien. Está bien. Se escucha El clarito. sujeto, Está bien, disculpe, ingeniera. Ya, por favor, tal vez sea la computadora, ¿sí? Yuri, tal vez sea su computadora que esté fallando por ahí, que le suba el volumen del audio. A veces pasa en ciertos dispositivos, ¿no? disculpe, Pero- ¿me puedo hacer una pregunta? Sí. En esa oración que usted está explicando, el sujeto no puede ser, o sea, una jauría de hienas. Sí, a eso voy. El sujeto, claro, el sujeto es todo esto, ¿no? Una jauría de hienas, acechaba es el verbo, bueno, acechaba sus presas es todo el predicado. Sí, y acechaba es el verbo. Todo el sujeto es una jauría de hienas, sí. Pero ¿cuál es el núcleo del sujeto siempre? El sustantivo, ¿verdad? ¿Y cuál es el sustantivo de esta oración? Es una jauría, nada más. Eso nos dice esta regla. Los sujetos formados por sustantivos colectivos singulares, bueno, todos los sustantivos colectivos son singulares, bueno, algunos no, algunos también los podemos usar en plural, pero cuando están sustantivos colectivos singulares, a los que se les ha agregado un complemento plural, aquí hablamos, miren, del complemento del nombre, un complemento plural, nos dice, no importa este complemento plural, siempre conjuguen al verbo en singular. ¿Por qué? Porque siempre el verbo tiene que ir en concordancia con su sustantivo, eso veíamos, ¿no? Les decía, siempre el verbo tiene que concordar con su sustantivo. Entonces, ¿cuál es el sustantivo específico de esta oración? Es una jauría nada más. La palabra de llenas es su complemento. Y a eso vamos, que hacemos lo mismo. No importa que nos diga una jauría de llenas, que está en plural, o la multitud compuesta por niños y adolescentes, o una cantidad de hinchas, el resto de los pájaros. No importa que miren, todas estas oraciones tienen complementos plurales. No importa qué es lo que pasa con el verbo. Sigue estando en singular. La multitud compuesta por niños y adolescentes escuchaba atentamente. Una cantidad de hinchas asistió al estadio. El resto de los pájaros voló hacia el sur. ¿Sí? ¿No dicen? No? ¿Sí? ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Y si le pusiéramos unas jaurías de hienas, de perros, de... No, pues si dice acechaban unas a los jaurías. tres? ¿Sí está bien esa oración o está mal? Bueno, si diría unas jaurías, porque si decimos unas jaurías estamos hablando de varios conjuntos de manadas de jaurías. Entonces, si ahí dice unas jaurías, pues ahí sí no estamos ante un sustantivo colectivo en singular, estamos ante un plural, entonces va a verbo plural. ¿Sí? Se quedaría ahí, acechaban. Claro, porque si era unas jaurías, entonces ahí el sustantivo ya no está en singular, está en plural, entonces ahí sí, verbo plural. Gracias. Ya, esa es la última regla. Preguntas hasta aquí. Es cuestión de ir un poquito solo a revisarlas, ¿sí? Vuelve a practicarlas y ya vamos a ver esto en los ejercicios. A ver, vamos con el primer ejercicio. Nos dice, son oraciones que cumplen con las reglas de concordancia nominal y verbal, excepto, ¿qué quiere decir la palabra excepto? Que todas las oraciones están escritas de forma correcta menos una. Hay que identificar cuál es la que no está escrita de forma correcta de acuerdo a todas estas reglas que ya vimos. Lean y me van diciendo.
Ya ve, mi profe. La B. Ya, a ver, la B y por Es qué. la B. La D, ok. Miren, verán, son oraciones que cumplen. La D. Ya en el chat nos dicen la C. A mí se me hace que es la C. El león y la tigresa heridos. El león y la tigresa heridos. Tal vez la C. Ya, ¿dónde está la falla en la C? ¿Por qué no cumple con las reglas? En la C porque decía que cuando hay artículo, Admitidos. en el artículo va siempre en singular. Debía haber sido, han sido capaz. Es si tiene artículo es plural. Ajá, entonces. Exacto, el verbo va en plural. Entonces sería, han sido transmitidos por este canal. No solo ha sido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 3 sujetos, ¿no es cierto? 3 sustantivos. Por lo tanto, exacto, como hay variedad, la que está escrita, bueno, todas están bien elaboradas, menos la opción C. Por ahí me decían la A también. ¿Por qué la A estaría mal? No, la A está bien, ¿no? Porque dice Israel, la persona, ¿no? En el otoño elige, claro, elige porque solo está hablando de la acción de la persona, que sería en este caso Israel. Entonces él elige cultivar zanahorias, tomates. Zanahorias. Zanahorias. Sería zanahorias. Tomate. Porque solo está zanahoria y las demás están en plural. Ah, bueno, sí, también, ¿no? Podría ser aquí. Sí, yo le tomé en ese sentido, porque zanahoria es singular y todos están en plural, por eso le tomé la A también. Ah, ok. Ya, bueno, sí, aquí sería zanahoria, sí. Pero hay que ver las reglas específicamente, por eso nos dice, no, siempre nos va a decir, identifique las reglas de concordancia nominal y verbal. No es lo mismo que las reglas de ortografía. Sí, hay que hacer esa diferencia. No son las mismas, por ejemplo, reglas de mayúsculas, de acentos, de tildes, que las reglas entre sustantivos y verbos. Entonces, por eso también, bueno, por aquí tal vez se falló el autor, pero sería esta más una regla ortográfica. Aquí estaría más la parte de la concordancia entre sujeto y predicado. ¿Sí? Ahí sería Israel eliges cultivar zanahorias, tomates, lechugas y papas en el otoño. En el otoño, claro, pero ahí para formarle de forma correcta, siguiendo, cuando ya veamos reestructuración de oraciones, ahí vamos a ver esas partes, ¿no? Que cuando nos digan, por ejemplo, elige la oración que está escrita de forma correcta, ahí hay que escoger aquella que tiene primero el sujeto, luego su verbo y luego sus complementos. Pues ahí se escoge ese tipo de oraciones, que eso sí ya lo vamos a ver. Si es que alcanzamos, esperamos. Vamos con la 2. Nos dice, identifique el enunciado que guarda correcta concordancia nominal y verbal. Que guarda en este caso dice, es decir, 3 están escritas de forma incorrecta por alguna u otra razón, pero una no. La D. La D. La La D. La D está mal. Ya la D está mal, ¿ok? La D. Ya, pero miren bien lo que dice el enunciado. La D. Identifique. Ah. Ya Eligia, nos levanta la mano, díganos. ¿No? Ok. Dice, lean bien el enunciado. ¿Qué nos dice? Identifique el enunciado que guarda correcta concordancia nominal y verbal. Es decir, 3 están escritos de forma incorrecta, pero uno no. ¿Cuál es ese que no está escrito de forma incorrecta? O sea, que sigue todas las reglas gramaticales. La B. La A. La B. La B para mí. La D. La C. Es la D. La C. La C. A ver, la C, la A, hay una mezcla de opiniones. Vamos a ver. Vamos primero con la B. Vamos a ver lo que está mal o está bien. Primero vamos con la A, ¿ya? Nos dice, el caminar y el correr son buenos para la salud. ¿Está bien o está mal esta oración?
Está bien. Está bien. Está bien. Debe ser, es bueno. El caminar y correr es bueno para la salud. Está hablando de Son dos. buenos. No, Porque bueno, el aquí caminar y el correr son diferentes, por eso está hablando de dos. El Sí. caminar y el correr. si en este caso son acciones diferentes, ¿no? Caminar y correr, hay la diferencia en velocidad. Pero, y eso le decía, ¿cómo el autor va a hacer que ustedes se den cuenta que está hablando de dos cosas distintas? Por el artículo. ¿Sí? Decía que recuerden, si no tiene artículo singular, si tiene artículos plural. Ya, entonces este sí está bien, porque tiene sus respectivos artículos, entonces significa que está hablando de dos cosas diferentes y por lo tanto verbo en plural. Vamos con la B. Me dice, la camisa o pantalón claros me fascina. Ahí sí está mal. ¿Dónde? La camisa o pantalón. No, el no es comparación. No puedo comparar la camisa o pantalón. La camisa y el pantalón debería ser. Ya, el pantalón. Y bueno, al final, fascina. Exacto. Bueno, todavía no comprendo. No sé si ese adjetivo debería ir en fascinan, no fascina. Fascinan sería. Viene del verbo fascinar, es verbo, ¿no? Entonces, aquí tiene que ser fascinan, no fascina. ¿Por qué? Porque está hablando de dos cosas, la camisa y el pantalón. Entonces tiene que ser fascinan. Hablando de dos elementos. Está hablando de dos cosas diferentes, entonces, verbo en plural. Vamos con entonces esta no está escrita de forma correcta. Vamos con la C. Nos dice, una muchedumbre de personas asisten a clases. ¿Dónde está lo malo? Asisten. En asisten. En asisten. Tiene que ser solo asisten. Entonces esta está escrita de forma incorrecta. Y vamos con la D. Me dice, el gorila hembra está muerta. ¿Dónde está lo malo? Muerta. Tendría que ser la gorila muerto. Está muerto. Tiene que ser muerto, no muerta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene que ir en concordancia con su sustantivo más no en función de su sexo, ¿cierto? Entonces está mal. ¿Cuál es la respuesta? La este es el enunciado que guarda la correcta concordancia nominal y verbal. ¿Cómo quedaría la B? La B. La camisa o pantalón claros me fascinan. Sí, tiene que ser me fascinan, no fascina. Aquí le aumenté, aquí yo le aumenté la N, ¿no? Gracias. Vamos con la 13. Son oraciones que cumplen con las reglas de concordancia nominal y verbal, excepto. Lean bien estos enunciados porque nos pueden llegar a confundir, ¿no? Dice excepto. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Las que no son. Menos una. Menos una. 3 están escritas de forma correcta, menos una. Identifiquemos la que está escrita de forma incorrecta. Por ahí ya nos dicen la C, ¿ok? La B. La B, la C también nos dicen en el chat. La C. La D. La C, la D, ok. A ver, sustentemos. Vamos con la primera. La nos C. dice. Ya la C. Vamos con la primera. A ver, nos dice, la mandarina, guayaba, fresa y plátano seda son preferidos por Andrés. ¿Está o no está escrita de forma correcta? Sí, está bien. Perfecto. Correcta. Vamos la B. Un grupo de madres de familia prorrumpió con lamentos por la muerte de sus hijos. La B está mal. ¿Dónde está mal? Prorrumpió, profe. Un artículo y dijo que cuando ese artículo va en singular y con lamentos. Pero, ¿qué es la palabra prorrumpió? ¿Qué es? ¿Qué es? Sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio. Verbo. Verbo. No. Y el Sí, verbo verbo. está. Claro, lamentos es el adjetivo. Entonces, Claro, no es con el verbo. lamentos, dice. No, pues sí, este sí está bien, porque Está bien.
Está bien esa, profe. Está Sí. bien, la C está mal. Ya, en la C, ¿dónde está mal? En los artículos, los. Ya, los valores y las buenas costumbres los proporciona el ambiente familiar, nos dice. Está bien. Está bien, profe. Está Me bien. falta una N. Me falta Está una bien. N. La D Los creo que está mal. proporcionan. Porque dice 5 amapolas. Sería lo proporciona el ambiente familiar. Lo que me Lo- los sí. proporcionan. Los A ver, proporcionan. ¿qué será? ¿Los proporcionan o los proporcionan? Los proporcionan. N, Dos proporciona. Lo proporciona. Sería lo proporciona el ambiente Lo familiar. proporciona. No es lo proporciona. Lo proporciona. Sí, es lo proporcionan. Lo proporcionan. A ver, Lo proporciona el ambiente familiar. no, vamos, primero hay que distinguir el sujeto. ¿Cuál es el sujeto aquí? Los valores y las buenas el costumbres. ambiente. No, no es los valores y las buenas costumbres, es el ambiente familiar. Este es el sujeto. El sujeto está al final. El sujeto está al final. Entonces aquí sí el verbo va en singular, sí está bien. Y ahí sí, esto sería el complemento y por eso está la palabra los, porque el complemento está, cámbiale en el orden de la oración. El ambiente familiar proporciona los valores y las buenas costumbres. ¿Y está o no está bien escrita esa oración? Si digo, el ambiente familiar proporciona los valores y las buenas costumbres. Está Sí, bien. está bien, mirando de derecha a izquierda. Entonces este sí está bien. Vamos la 5. La D está mal. Por las 3 margaritas, 2 azucenas y un clavel son parte de la regla. Son, exacto. Son, Aquí ahí está tiene el que ir error. son. Aquí está el error. Entonces, ¿cuál es la opción correcta? La D. Sí, La lo que- D. en la C Está hubo un poquito de incorrecto. confusión porque, como le decía, ¿no? Hay veces en que no nos damos cuenta cuál es el sujeto de esa oración. Ahí es cuando fallamos, porque no nos damos cuenta. Sí, pero ya vimos aquí que el sujeto era el ambiente familiar, más no valores y buenas costumbres. ¿Sí? Hay que hacerse esta pregunta siempre. Lo que enseñamos, ¿no es cierto?, a los niños de las escuelas. ¿Qué decimos? Cuando hablamos de sujeto. ¿Cuál es la pregunta típica para hallar el sujeto? Que concuerden después del verbo. ¿Quién? ¿Ya? ¿Quién? La palabra quién, ¿no es cierto? ¿De quién se habla en la oración? Siempre ese va a ser el sustantivo, el sujeto. Entonces aquí, ¿de quién se habla en esta oración? ¿De los valores y las buenas costumbres o del ambiente familiar? ¿De quién se habla? Del ambiente familiar. Entonces, ese es el sujeto. Entonces, siempre cuando estén en duda de cuál es el sujeto o no se tenga claro en la oración, háganse esta pregunta. ¿Quién? ¿De quién se habla en la oración? Y ahí encuentran la respuesta. Sí, es como también en el predicado. ¿Cuál es la pregunta del predicado? ¿Qué se dice del...? ¿Qué se dice de la oración? Ajá, y ahí encontramos el predicado. Vamos con la siguiente. A ver, nos dice, identifique la oración escrita de forma correcta. Es decir, 3 están mal, 1 está bien. Tres están mal y 1 está bien, dice profe. Claro, porque aquí dice, identifica la oración escrita de forma correcta, es decir, o sea, hay que identificar aquella que está bien escrita, porque 3 están mal y 1 no. La está bien. La B está bien. Ya la B está bien. Ah, la A está bien para mí. Para mí la C, porque dice en La la D. casa de la esquina vive en una jauría de perros. Exacto, sí, la sé. Pero sería correcta, dice. No, a La ver. correcta está pidiendo. Le pide la oración correcta, no la Correcto. incorrecta. Es para mí. Sí, La perdón, B sí, está la bien correcta, escrita. ¿verdad? Sí. Para mí está la A. Exacto, les puse estas mezclas, porque, o sea, eso les va a pasar en la prueba.
Ya les puede pedir o la correcta o la incorrecta, entonces hay que cacharle bien al enunciado, ¿sí? Aquí dice la oración que es escrita de forma correcta, entonces vamos a la que está bien escrita. No puede La ser B la es para mí. a la La B B. está bien escrita para mí. Dice el café que tomaba Sammy era de producción y conversación local, sí, está bien escrito. ¿Qué error hay en la A? Sería cuando la vi pasar. Exacto. Corrí para saludarla. ¿Dónde tengo aquí el rastro Para verbal? saludar nomás debía ser. Para saludar Para era. saludar. Para saludar. Para saludar, sí. Puede ser para saludar si es que no sé la persona si es hombre o mujer. Pero en este caso el autor me quiere hacer dar cuenta que está hablando de una persona femenino, ella. Entonces no será le vi pasar, sino la vi pasar. Está hablando de una mujer. Profe, yo no me fijé en eso. Yo más que todo me fijé que tiene que empezar con un artículo o con un sustantivo. Esta oración empieza ¿cuándo? Que sería una pregunta. No. No. Ok, no. Esperen. Antes de que se pasen eso. Estamos viendo ahorita reglas. Verán, lo que pasa es que en los ejercicios que ustedes les den, hay diferentes tópicos, entonces va a haber preguntas que se basen específicamente en que ustedes vean las reglas de concordancia nominal y verbal. Entonces es lo que estamos viendo aquí. Pero hay otros ejercicios que en cambio les va a pedir que ustedes reestructuren una oración y escojan aquella que está escrita de forma correcta. Sí, reestructurar ahí les va a decir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Y cómo ustedes se dan cuenta que la oración está escrita bien o no? O que me está hablando de ese tipo de ejercicios. Porque me van a dar la misma oración, la misma igualita, pero con sus elementos dados en diferente forma. ¿Sí? Cuando ustedes vean que la oración está así, la misma oración, pero los elementos ubicados de diferente forma, pues estamos ante esos ejercicios. O también cuando se den cuenta específicamente que le dice, ¿no? Identifique la oración cuando hable de orden. Ahí tenemos que fijarnos en ese aspecto, que primero esté el sujeto, luego el verbo y luego sus complementos. Que sí, ese tema ya lo vamos a ver en la próxima clase. Pero en este momento estamos viendo ejercicios específicos de reglas entre sujetos y predicados y adjetivos. Entonces hay que fijarnos más en ese aspecto. ¿Sí? Ya, profe. Pero lo que usted dice es válido, ¿no? Y eso lo vamos a aplicar en los otros ejercicios que ya vamos a ver. Vamos con la C. Nos dice en la casa de la esquina viven una jauría de perros. ¿Dónde está el error? En el verbo. Viven, ajá, tiene que ser viven, no viven. ¿Y en la D? A Jorge le gustan. Le gusta. Me gustan. Entonces, ¿cuál es la opción correcta? La B. La B. Vamos con la 5. Nos dice, son oraciones que cumplen con las reglas de concordancia nominal y verbal, excepto. Son 2. Exacto, 2 tenemos que buscar. 2 oraciones que no cumplen con las reglas, es decir, que están escritas de forma incorrecta. La 1 y la 3, la literal A. Literal B. Ya. Para mí la 3 y la 4. 3 y 4. Ok, a ver, vamos a analizar. Nos dice, el candidato y sus prosélitos de la provincia de Santa Elena están de acuerdo con la estrategia de campaña para la recolección. ¿Está bien o está mal esta oración? Está bien. Está bien. Está bien. Entonces no es el 1. No es el 1. Vamos con la 2. Me dice, las buenas notas y el talento es lo que te hizo ingresar a la universidad. ¿Está bien o está mal? Está mal esa. Está mal. ¿Por qué está mal? Porque es lo que te hizo. Es inicio, está mal. Son los que te hicieron. Son los que dos. te hicieron ingresar a la universidad. ¿Por qué? Porque las notas y el talento son cosas diferentes.
Y también tenemos, miren, artículos para cada sustantivo. Entonces, esta está mal, la 2. Vamos con la 3. A ver, nos dice, ¿recuerdas aquella noche en que bailó Alicia, tú y yo? ¿Está bien o está mal? El verbo está mal. Está mal. ¿En qué bailamos? Bailaron. No bailaron. Bailamos. ¿Por qué bailamos y no bailaron? Está hablando de un grupo. plural. Está hablando de un grupo donde me estoy incluyendo, es decir, ¿qué pronombre iría aquí? Es decir, la palabra nosotros, el pronombre nosotros. Entonces será nosotros bailamos, no bailaron. Porque sería bailaron para tercera persona. Y vamos a la 4. Me dice, Roberto junto con su mejor amigo argumentaron brillantemente su tesis de grado. Está bien. Está bien. Está bien, Entonces, está bien. ¿cuál es la respuesta? Literal La B. Exacto. Exacto. Vamos con la 6. A ver, aquí es más fácil, miren. Miren que estos ejercicios también, si bien no tenemos que ver las reglas como en este caso, pero también aplica esta parte cuando hablamos de oraciones incompletas, porque hay un criterio en oraciones incompletas que nos dice que veamos la parte gramatical, ¿no es cierto? Entonces tenemos que aplicar también aquí estas reglas gramaticales. ¿Cómo lo aplicamos? Completando los espacios con los verbos o los adjetivos adecuados, acorde también a las reglas que hemos visto. ¿Cuál es la respuesta aquí? La C es para mí. Sí. Sí. Ya la sé. Miren, léanle bien. Dice, un jurista y político por la plaza desde muy niño, dice. Es la A. Exacto, ya nos dimos cuenta aquí, ¿no es cierto? ¿De qué nos dimos cuenta? Dígame, ¿de qué se dieron cuenta? Hablando de una sola persona. Exacto. Singular. Es la misma persona. Acuérdense siempre de estos, y es muy fácil también, ayuda. Miren, no hay artículo acá, no está hablando de dos personas diferentes. ¿Y cómo también me doy cuenta que no está hablando de dos personas diferentes aquí? Miren. Dice, no dice desde muy niños, para que sea dos personas diferentes. Dice desde muy niño ha practicado, miren aquí inclusive nos vuelve a aclarar, ha practicado ambas profesiones. ¿Cuáles? La de ser jurista y ser político. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La A. Ah, un jurista y político camina por la plaza. Desde muy niño ha practicado ambas profesiones, por lo que ejerce de manera destacada tanto en la actividad pública como en la académica. Vamos con la 7. Nos dice, son oraciones que cumplen con las reglas de concordancia nominal y verbal, excepto dos que están mal escritas. Identifiquen cuáles son. La B está mal. Ya, ¿en dónde está mal la B? ¿En qué parte? En visita. Visita. No, no es en visita. Dice más clientes, está en plural, entonces tiene que el verbo ir en plural. Visitarán. No, sí es esa, pero no está ahí el error. Es él. En eso. Es ahí. Ahí está mal. Son los días. Son los días. Porque están hablando en plural de algunos. Plural. Exacto. Entonces. ¿En los qué? Son los días en los que. En los que más clientes visitan el museo. Ajá. Hay que quitarle y poner los. Claro, sí, estoy. En los que más visitan, más clientes visitan el museo. Sí. Ajá. Entonces, miren, toda esta partecita ya está mal y claro, para que no nos demos cuenta, porque si por ejemplo diría es los días, ahí sí nos vamos a dar cuenta, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que hace la persona en el ejercicio? Va a toda la oración a tratar de conjugarla en singular, pero con este distractor. Sí, pero ya vemos aquí no es son, es son. ¿Por qué?
Porque hablamos de lunes, miércoles, viernes y sábado, es decir, todos estos días. La B es la que no cumple la regla de concordancia nominal y verbal. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Nos dice, identifique... ¿Eran dos o una oración? No, una nomás. Vamos la 8, nos dice, identifique el enunciado. A ver, antes de pasar. Es solo una cuando vemos que solo tenemos 4 opciones, ¿no? Son 2 cuando vemos que abajito hay numerales. Ahí ya sabemos que son 2 o más. Gracias. Vamos a la siguiente. Aquí nos dice, identifique el enunciado que guarda correcta concordancia nominal y verbal. Que guarda correcta concordancia, es decir, la única que está bien escrita. La A está La A está bien. La Exacto. Ah, Exacto, perfecto. Muchas canciones tienen Sí, la- letras que llegan a conmover el alma. Esta está bien, ¿no es cierto? Las otras están mal. ¿Dónde están mal? En la B, ¿dónde está mal? Es en La adquisición compra de y vehículos adquisición de es vehículos. por la noche. Es por Eso. la En vez de son es por la Ajá. noche. En la C, Los chicos aseguran que no No puede, puede. Dana, puede, No. puede. perfecto. ¿Y Algunos la D? no saben. No saben, exacto. Perfecto, ¿sí ven? Súper fácil, ¿no es cierto? Vamos, la 9. Algunas son fáciles, las otras no. Esperemos que en la prueba nos pongan puras fáciles, ¿no es cierto? Ya estamos hechos ahí. Vamos, la 9. La B está bien escrita. La Ya la C. D. La C. Tenemos B y C. Préstenle atención a la B. Algo está ahí que está mal. Les doy una pista en el Ahí tiempo. habla en pasado, ahí habla en pasado. Exacto. Dice la semana pasada. Entonces, aquí está el error. Aquí está el error. Miren, No sé. el guionista cambió el libreto que fue fue interpretado. interpretado. Ajá, que fue interpretado la semana pasada. Fue interpretado. Exacto. La entonces C parece que está bien, la La C. C es la correcta. Esa es la- Exacto, perfecto. La C es la que está escrita de forma correcta. Una muchedumbre de personas asistió al concierto. Perfecto, está todo bien. ¿Dónde está el error en la A? En el verbo habían. Ya había. Ya había escrito, ajá. No había. Vamos la D. ¿Qué está mal escrito en la D? El verbo. Un buen Despreciarlo. negocio lucrativo es lo que nadie puede despreciarlo, no despreciarlo. Despreciarlo. El Exacto. adjetivo sería eso. Sí, adjetivos. Entonces la A, la B y la D están mal, menos la C, ¿no es cierto? Entonces esa es la que guarda la correcta correspondencia nominal y verbal. Vamos la 10. Nuevamente, Pero- identifique, ¿sí? Mande. No, quería ver si se me puede arreglar unos 2 minutitos y explicar la pregunta 8. Disculpen, compañeros. ¿La 8? ¿Esta? Esa es. Sí, esta. Sí. Sí, esa Ok. pregunta. Ya, ¿por qué es la A? Porque nos dice, no identifique el enunciado que guarda correcta concordancia, entonces es la que está escrita de forma correcta. Nos dice aquí, muchas canciones tienen letras que llegan a conmover el alma, no hay errores aquí. Todo está correcto, verbo con su sustantivo, con sus adjetivos, todo está bien aquí. ¿Dónde están los errores en las otras? Aquí, miren. Dice la compra y adquisición. Compra y adquisición son lo mismo. Entonces, tiene que el verbo ir en singular, porque estamos hablando de la misma acción. Sí, entonces la compra y adquisición de vehículos es por la noche. Porque estamos hablando de la misma acción. En la C nos dice, los chicos del barrio aseguran que Luis no puede, sería, más no
No pueden, porque solo estamos hablando de una sola persona. ¿De quién hablamos aquí? De Luis. Luis es el que no puede ganar el partido. Entonces no sería pueden, sino puede. Y en la D está mal escrita porque nos dice algunos cantantes populares. ¿Qué vemos aquí? Plural. Está en plural. Entonces será no saben escribir música en partituras, más no sabe. Porque estamos hablando de muchos cantantes. Estamos en un sustantivo plural. Por eso tiene que ser no saben más no saben. Y es por eso que está mal y está mal. Y la opción correcta aquí es el literal A. ¿Sí? Ya, gracias por su tiempo. Claro. Ya, vamos a la 10 entonces. Nos dice, identifique el enunciado que guarda correcta concordancia nominal y verbal. Lo mismo, la única que está escrita de forma adecuada. La C. Ya la C, no es la C. La A. La A, entonces. Está correcta. La A está correcta. Ya, un valiente que me diga por qué la C no está bien. Dice Alicia no quiere dejarse llamar por su nombre. Por sus nombres. Sería solo por su nombre. Sería o por su nombre o por sus O por nombres. sus nombres. Ajá. Ajá, entonces está mal aquí. ¿Por qué está mal la D? Porque dice que dice fuerte. Sería solo Fuerte, fuerte. solo fuerte. Exacto. ¿Y la B? ¿Por qué está mal la B? Dice descubierta. Ya se mueva. Sería Ojalá el viento Ojalá el viento la mueva. Ojalá el viento las mueva. Las mueva debería decir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las velas del barco. Estas velas queremos que se muevan. Ajá, entonces será las mueva. La opción A es la que está escrita de forma correcta entonces. Vamos con la 11. Vamos, estas son fáciles. Ya solo hay que completar los espacios en blanco siguiendo estas reglas también. Nos dice, para José Joaquín de Olmedo y Simón Bolívar, la libertad en ese lugar con la valentía, asiló el grupo de intelectuales que los apoyaba. ¿Con qué verbos completamos esa oración? Mírenle bien, léanle bien, identifiquen bien el sujeto de las oraciones. Y así vamos completando. Yo la sé. La C. La sé. Ni la C ni la A. La D. La B es la correcta. La D. La D, entonces. La D de La D. D. A ver, vamos. Nos dice, para José Joaquín de Olmedo y Simón Bolívar, la libertad. ¿Cuál es el sustantivo de esa oración? ¿Cuál es el sujeto? Convivía. Convivía. Plural. El sujeto es la libertad, por lo tanto, Convivía. Convivía. Ajá. Convivía, la libertad convivía en ese lugar con la valentía. Así lo dice el grupo, exacto. Lo declaró. Lo declaró el grupo de intelectuales. ¿Por qué? Porque vemos que el grupo es un sustantivo colectivo, por lo tanto, verbo en singular. Opción correcta, la D. La D. Vamos, lo mismo la 12. Sigan lo mismo y le encuentran. La A. La D de dedo. La A. A ver, la A, la D. La A. La D. Nuevamente, ni la A ni la D. La, D. a ver. La D. Vamos otra vez, a ver. Miren La que B. aquí, miren que en La esta B. oración- La B. La B. La B, dicen. La La C es B. la Los correcta. análisis de suelo La C. efectuados. La B. La C es la en correcta. varias Ok. ocasiones. De Es que acuerdo. dice plantaciones, La entonces C. tiene que ir an. Ah, ya, vamos a analizar, ya. Nos dice los análisis de suelo. ¿Cuál es el sujeto aquí? El sustantivo, los análisis, por lo tanto,
Efectuados. Descartamos la A y la B. Nos dice, efectuados en varias plantaciones forestales. ¿De quién seguimos hablando en esta oración? Plantaciones, que son ambos. No, estamos hablando de lo mismo, de los análisis de suelo. Ahí ya. Sí, estamos, no, cuando, lo que aquí nos dicen varias plantaciones forestales es el complemento. Aquí seguimos hablando de los análisis del suelo. Entonces, han posibilitado. Porque son los análisis. Han posibilitado. ¿Por qué? Porque el sujeto de esta oración es los análisis y los análisis están en plural. Por lo tanto, ambos verbos van en plural. Descarto la C, respuesta correcta la B. Vamos la 13. La C. La D es la correcta. La D. C. La C. La D. La C. La B. La C. La C, la C. La D. La C, mate, la C. La C. No es la C. No es la C. La D es la correcta. La D. El alumnado presentó una queja ante la comisión para que revise nuevamente el proyecto. La A, la A. No, la D. La D. No. Ya, a ver, La D vamos. es la correcta. Vamos, les explico. A ver, vamos, les explico. Ya, por favor, alguien está rayando la pantalla, tengan cuidado, ¿sí? Nos dice el alumnado. ¿Cuál es el sujeto aquí? El alumnado. Entonces tiene que ir. Presentó. Tiene que ir en singular. Singular. Presentó. Uy, por ahí alguien. Presentó una queja en comisión. Presentó sería, ¿ya? Presentó una queja ante la comisión. ¿Para qué? ¿Dónde está? Aquí. Revise. ¿Quién va a revisar? La comisión. Y la comisión es un sujeto colectivo, por lo tanto. Revise. Va una queja ante la comisión para que revise nuevamente el proyecto. ¿Quién va a revisar el proyecto? La comisión. Sí, entonces ambos verbos en singular. ¿Por qué? Porque en ambos casos estamos ante sujetos, sustantivos, colectivos. Vamos la 14. Ayúdame un ratito con la pregunta número 12. Claro. Para pegar. Ya. Gracias. Ya. Vamos la 14. Espérenme en un ratito para quitarle el rayado. No se quitó el rayado. Ya. Vamos, sigan. ¿Cuál sería aquí la respuesta? La A. La A. La A, tal vez. La A, profe. La A. La C. La A, la C. La D. No, es la D. Es la D. La D de D. La D. La D. Porque estaban en Pasado, está hablando del pasado y hecho ayer. La D. Ok, vamos. Es la D. Ya listo, a ver. Nos dice aquí, La D. Amanda observó este hecho ayer. Primero, ambos verbos tienen que ir en pasado. Puede ser la C o puede ser la D, pero no puede ser la A ni la B porque lo están en los verbos en presente, ¿sí? Nuevamente, chicos, vamos, sujetos colectivos. La manada de lobos. Es la C la correcta. La C. Es la C. La C es la correcta. Ya, Es ¿y la por C. qué me decían la D? Díganme. ¿Por qué me decían la D? Porque no no vimos tomamos bien. en cuenta eso que dice este hecho ayer. Al final estaba la idea principal. Porque estuvimos viendo lobos, yo vi lobos y no vi desde la Sí, manada. sí, y la es, manada exactamente. Lo hecho de ayer, sí. Ya, tengan mucho cuidado porque estos ejercicios son los que priman ahí en las pruebas. Siempre les van a poner sujetos colectivos porque saben que ahí es donde falla. ¿Sí? La manada, nuevamente, sustantivo colectivo, por lo tanto, verbo en singular. Dice entonces, la manada de lobos corrió por el bosque debido a que, ¿de quién seguimos hablando?
De la manada de lobos. Entonces, vamos nuevamente a colocar el verbo en singular, porque estábamos hablando de lo mismo. ¿Alguien me ayuda con el audio, por favor? Estamos hablando de lo mismo, entonces, ambos verbos van en singular. Y van en pasado, porque aquí nos dice, Amanda observó este hecho ayer. Descarto la D, opción correcta, literal C. Vamos la 15, lo mismo. Fíjense bien, ¿ya? Si estamos hablando de una sola persona, de muchas personas, ¿de qué estaremos hablando acá? Hablando de dos personas. No. De una. De una. De una sola persona. La A. De una Es la D. sola persona. La A. Miren Es que la aquí D. es La A. El literal A. literal. Vamos a ver. Nos dice, el músico y compositor de jazz clásico. Primero, estamos hablando de una sola persona, alguien que es músico y compositor. Por lo tanto, una sola persona, verbo en singular, primero. Ahora, dice, de La D, manera la D, la excepcional D. su solo de piano. Por ello, seguimos hablando de una sola persona, entonces en singular. ¿Ya? Ahora, no puede ser la D. ¿Por qué? Porque la D estamos con dos verbos en diferente tiempo y no puede ser esto en esta oración. ¿Sí? No, ¿por qué? Porque si es que la oración me indicara que primero está hablando del presente y luego está recordando algo del pasado, sí puede ser. Pero en esta oración no me da indicios de eso. Tienen que o los dos verbos están en presente o los dos en pasado, pero no una mezcla. ¿Sí? Por eso descarto la D. ¿Y cuál es la respuesta? La A. La A. El músico y compositor de jazz clásico ejecutó de manera excepcional su solo de piano. Por ello mereció el aplauso del público. Vamos con la 16. Esta es más fácil, a ver. Aquí aplicamos una regla que ya les repetí muchas veces. La B. La B. B. La B. La B. El literal B. La B. La B. Ya nos dice, las sillas y los estantes estaban demasiado pesados y anticuados. ¿Por qué? Ya decíamos, ¿no? Lo que les repetí muchas veces. Femenino y masculino amerita adjetivos en masculino y en plural. Exacto. Vamos entonces, masculino y plural. Por lo tanto, opción correcta la B. Vamos con la 17. La C. La C. La C. La C. La C. La C. Ok, vamos a analizarle. A ver, nos dice, Fabricio comentó que a él le atrae mucho la literatura clásica. ¿Por qué? ¿De quién estamos hablando aquí? De la literatura clásica. Un solo complemento, igual estamos hablando solo de Fabricio, entonces a él le atrae, no atraen. Por lo tanto, descartamos B y descartamos D. Vamos a la siguiente, nos dice, aunque su grupo de amigos Prefieren. léale bien, su grupo de amigos Prefieren. prefiere los vanguardistas. Prefiere, ¿por qué? Nuevamente, sustantivo colectivo. Su grupo de amigos solo es un complemento del nombre, es decir, del sujeto. Entonces, su grupo de amigos, o por ejemplo, quítenle la palabra de amigos. Su grupo prefiere los vanguardistas. ¿Sí o no? Si le quito la palabra de amigos, no cambia nada. ¿Y cómo iría ahí el verbo? ¿Su grupo? Prefiere, prefiere los vanguardistas. Por lo tanto, aquí la opción correcta es la A.
¿Sí estamos entendiendo? ¿Por qué? Esta media. Sí, seguro, segurísimo. Entonces me van a decir, no, es que la profe no me hace entender bien. ¿Y por qué tú no la sé? ¿Por qué no es la C? Toca revisar bastante las leyes para poder entender esto. Sí, revisen las reglas. Cuando ya estén en casita, bueno, estén en casa, ¿no? Pero cuando ya tengan tiempito, revísese en las reglas, ¿ya? Y ahí ya le van a cachar súper bien. No, ¿por qué no es la C? Porque prefieren, no puede ser porque estamos ante un sustantivo colectivo. Siempre recuerden, el verbo siempre tiene que estar en concordancia con su sujeto. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? No es los vanguardistas, es su grupo de amigos. ¿Por qué? ¿De quién estamos hablando? Del grupo de amigos de Fabricio, no de los vanguardistas. Entonces, el sujeto en esta oración es su grupo. Por lo tanto, verbo en singular. Porque ya vimos que la regla, última regla número 8 o 9 me parece, nos decía que cuando tenemos sustantivos colectivos tiene que concordar con verbo en singular. Singular. Descarto entonces la C, opción correcta, la A. Las diapositivas ya les voy a compartir, ¿no? Sí, apenas se acabe la clase ya les subo. Déjenme, lo que pasa es que les sé subir antes, pero no sé si es que va a cambiar de link, por lo que ya estamos con, se me fue, con conocimientos específicos, entonces ya les, por ahí ya les digo que me manden el link, ya les subo a ustedes de una, ¿sí? Oiga, Alicia, disculpe, tengo una inquietud. Yo ya vas a ingresar casi al último. ¿Ya? ¿Son los de contenido de segundo a séptimo año? Sí, aquí estamos solo de segundo a séptimo, ¿sí? Muchísimas gracias. Ya, a ver, vamos, la siguiente nos dice los miembros del cuerpo de policías puntuales y a tomar las huellas del crimen. Disculpe, Licen, dice que está de segundo a séptimo y yo soy inicial. Chuta. Tal vez entonces nos equivocamos o no lo sé. Por favor, pregunten en logística, ¿sí? Porque los razonamientos, porque lo que pasa es que los razonamientos son para todos, ¿no? Porque a todos los profes, ya sean de especialidades o de inicial o de básica, de cualquiera, los razonamientos son los mismos. Lo que cambia es conocimientos específicos, pero ahorita estamos viendo razonamiento. Sí, la prueba como la toman. No, esta prueba, como usted dice, no cambia. Puede ser matemática, física, lenguaje, es el mismo. Solamente el conocimiento es que cambia. El conocimiento específico es lo que cambia. Sí, más es esto cambia, no cambia. El razonamiento. ¿Pero es otra prueba iguales. La de conocimientos específicos, profe? La de, es otra fecha. No, es en la misma. Son 3 horas para... ¿Sí, Paulina? Profe, lo que pasa que, mire, cuando nosotros estudiamos, y eso no sé si es que les pasó a las demás compañeras que no podíamos ingresar, lo que pasa que al inicio, cuando iniciamos el curso de personalidad, a nosotros nos enviaron un link directo. Entonces, con ese link directo nosotros ingresábamos a la clase, lo que no sucedió esta vez. Esta vez nos enviaron en un PDF los links, que para mí era más difícil ingresar y por eso fue la tardanza y el inconveniente que hubo. Ahora, para los, como ustedes están diciendo, razonamiento es lo mismo. Hay un link, en ese PDF aparece un link que creo que es para razonamientos. ¿Y dónde cambia la compañera de conocimiento, de educación inicial? Si usted le mira el PDF, ahí está otro link. Entonces me imagino que según el horario, conocimientos específicos tenemos desde el jueves o miércoles, creo, miércoles, jueves y viernes, ahí tendrá que ingresarse al otro link y recibirá sus clases, que es como yo vi a breve rasgos ese PDF. Sí, exacto. Como les decía, ¿no? En razonamientos, lo que estamos viendo ahorita, eso no importa la especialidad. Donde sí es cuando vean conocimientos específicos. Entonces ahí ya tienen otros enlaces, por eso les mandaron los PDF, ¿sí? Que están diversificados por la especialidad misma. Pero como les digo, en razonamientos no importa, porque a todos de diferente área que seamos, nos van a tomar lo mismo. Ay. Ya, gracias, Liz. Ahora sí, vamos con la 18. Vamos con... ¿Ya la sé? La B. La B, la clase sí está grabada y la pueden ver después de una hora. La C, ok, vamos. Los miembros del cuerpo de policía llegaron. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya no del miembro de policía, del cuerpo de policía. Estamos hablando de los miembros. Miren cómo
Sujeto aquí, claro, la palabra está en plural, por lo tanto, verbo en plural. Llegaron puntuales y concentrados a tomar las huellas del crimen. Entonces, el literal aquí es la B. A ver. Vamos. Vamos con la 19. Vamos acabando. Ya se nos va el tiempo, ¿no? Ya, dice que elige el par de palabras que completa la oración correctamente. Las investigaciones sobre el agotamiento. La D. No. Nos La A. dice la A, ya. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? ¿O el sustantivo? Las investigaciones. Las investigaciones. Entonces el verbo va en Plural. plural. Ambos verbos van en plural. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo sustantivo. Por ahí alguien tiene interferencia con el audio. Porfa, me ayudan, ¿sí? Las investigaciones sobre el agotamiento hídrico realizadas, ¿por qué? Porque no será realizado, ¿no es cierto? Porque estamos con género femenino. Entonces, realizadas en los ríos han posibilitado, ¿por qué? Porque el sujeto de esta oración sigue siendo las investigaciones. Por lo tanto, la respuesta aquí es el literal A. Y vamos con la última, ya miren, con esto acabamos. Nos dice, identifique la oración que presenta falencias sintácticas de concordancia verbal o nominal. O sea, la que está incorrecta. Claro, hay que identificar la que está incorrecta. Por eso dice falencias, ¿no? Que presenta falencias sintácticas. Es decir, una está mal. ¿Cuál es? La B. La B. ¿Por qué la B? Estaban. El verbo. Falta estaban, no estaban. En la reunión estaban 12 socios presentes. ¿Por qué? ¿Cuál es el sustantivo de esta oración? ¿O el sujeto? ¿Cuál es? Socios. Socios. 12 socios. Entonces, estamos con pluralidad. Estaban, más no estaban. Esta es la oración, entonces, que presenta falencias sintácticas. Y listo. ¿Qué les pareció el tema de hoy? Profe, una cosita. Entonces, el sujeto no necesariamente tiene que estar al inicio de una oración. Puede estar en cualquier lugar. Claro, no es necesario. Inclusive, a ver, cuando tengamos que ordenar oraciones, que es el tema que vamos a ver la próxima semana, ahí sí importa eso. O sea, ahí sí tienen que escoger la oración que vemos que sigue la parte tradicional, ¿no? Es decir, primero el sustantivo, luego el verbo y luego sus complementos. Pero cuando les diga el enunciado, identifica aquella que presenta falencias sintácticas, les diga sintácticas, nominales, verbales o de concordancia, ahí siempre van a fijarse en las reglas, no en ese otro criterio. Generalmente el otro criterio siempre les va a poner el enunciado les va a decir ordene, ¿sí? Entonces ahí escogemos aquello. Ya, profe, gracias. Ya. ¿Qué les pareció, chicos, el tema, profe?